Buenas tardes a todos. El día de hoy introduciremos los conceptos básicos detrás de un transformador, así que vamos allá. Bueno, decimos que Faraday fue el descubridor de la inducción electromagnética que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Vamos al gráfico. Decimos que si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Ahora, si la corriente que circula varía, por ejemplo, AC, su campo magnético también varía. Cuando un campo magnético varía, aparecen voltajes en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas a través de un hierro que canalice el flujo electromagnético, al alimentar la primera bobina con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje a la segunda. Ese es el principio del transformador. Ahora sí vienen los números. La relación que entra de voltaje por la primera bobina y sale por la segunda bobina está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. Ahora sí, la relación es que el número de vueltas de la primera bobina, sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 100 vueltas y la bobina secundaria tiene 50 vueltas, 50 vueltas, este sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Con la corriente la relación es inversa, o sea que si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente aumenta dos veces. Entonces decimos que la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, es la misma en los dos lados. Pero en la práctica no es así, siempre algo de potencia se pierde. Lo primero que necesitamos para la ley de Faraday es un inductor o una bobina, como ya lo habíamos mencionado dentro del transformador. Y la ley de Faraday lo que nos dice es esto. Primero, que si tenemos una bobina en un campo magnético, cualquier cambio, cualquier variación que haya en este campo magnético sobre la bobina nos va a generar un voltaje, o lo que algunas personas llaman fuerza electromagnética inducida. La relación que está aquí es la relación con la cual se puede calcular este voltaje, que es el número de espiras por la variación del campo magnético que tenemos con respecto al tiempo. Ahora, ¿por qué este signo menos? Este signo menos fue un aporte de Lenz a esta teoría. Este aporte lo veremos un poco más tarde con un ejemplo que tengo preparado. Con el fin de dar un poco más de claridad a la expresión que ya tenemos de la ley de Faraday, vamos a definir a n como el número de espiras y también vamos a definir a lo que es B por A como el flujo magnético. Ahora, la ley de Faraday acá, como algunos se podrán estar preguntar, no nos directamente restringe con respecto a la variación que se tiene que producir. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo variamos el inductor con respecto al campo magnético moviéndolo de alguna otra forma, vamos a tener aún así el mismo resultado. Si movemos por ejemplo la fuente del campo magnético con respecto al inductor, vamos a tener también el mismo resultado de una tensión. Así que la ley de Faraday como tal no nos restringe el tipo de variación que tenemos que hacer para poder generar una tensión.
Ahora, para darle completura a la ley de Faraday, vamos a desarrollar la ley de Lenz mediante un pequeño ejemplo del cual vamos a partir de la misma ley de Faraday. Acá en este ejemplo tenemos un imán que es empujado hacia una superficie. Esta superficie, esta superficie lo que tiene es que está envuelta por una bobina. Así que el imán, al acercarse, las líneas de campo que produce el imán, como ya todos sabemos, comienzan en el polo norte y viajan hasta el polo sur. Así que las líneas de campo van a comenzar a atravesar el área que tenemos aquí. Para este ejercicio lo que necesitaríamos es la variación del campo magnético con respecto al tiempo, que está dada por el movimiento que tenemos, que le imprimimos al imán, el número de espiras naturalmente de la bobina y el área perpendicular. Ahora, esta expresión, como en los ejemplos anteriores, se reduce prácticamente en una multiplicación, lo cual nos dice que la tensión inducida o la FEM inducida es igual a menos 5 voltios, bueno, menos 5 por 0.002 metros cuadrados, que es el área perpendicular a las líneas de campo magnético, que sería el área de esta parte cilíndrica, por la variación del campo magnético, que son 0.4 teslas sobre segundo. Listo. Aquí ya tenemos que esta variación de voltaje es igual a 0.004 voltios, menos 0.004 voltios. Ahora, acá no es un poco claro porque tenemos este menos. Porque tenemos este menos. Pero para explicarlo nos vamos a basar en dos casos completamente distintos. En qué sucede cuando empujamos el imán con el polo positivo haciéndole cara al área, y qué sucede cuando empujamos el imán con el polo sur haciéndole cara a esta superficie. Bueno, ahora para dar completura al tema como tal, vamos a hablar un poco sobre la ley de Lenz basados en el ejemplo anterior. La ley de Lenz lo que nos dice es que cada vez que nosotros generemos una fuerza electromagnética sobre una bobina o inductor debido a la variación de un campo magnético, esta nos va a generar una corriente. Esta corriente va a tener una polaridad, y esta polaridad lo que nos va a hacer es que va a generar un campo magnético inducido que se va a oponer a la misma fuerza que lo generó. En pocas palabras, si nosotros tenemos un campo magnético, el campo magnético inducido va a ir completamente en la dirección contraria al campo magnético que estamos trabajando. Pero esto va ya con respecto a la dirección de la corriente también inducida. Ahora vamos a analizar unos 4 casos, 2 casos con el polo norte y 2 casos con el polo sur de un imán con respecto al ejemplo anterior. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a acercar el imán hacia esta superficie, hacia esta área perpendicular. Las líneas de campo naturalmente van a salir desde el polo norte del imán, algunas van a penetrar todo el material, van a salir por este lado, y nosotros estamos alterando el campo hacia la izquierda, así que esto nos va a tener un delta B hacia la izquierda, y esto va a tener un campo magnético como tal hacia la izquierda también. Esto nos va a generar una corriente. La corriente va a tener un flujo en esta dirección con respecto a la espira, siendo este el terminal positivo y este el terminal negativo. Así que sí, teniendo esta dirección, acá es muy transparente hacia qué lugar va la fuerza va la fuerza del campo magnético inducido. El campo magnético inducido iría hacia la derecha. Subí. Ahora vamos a analizar el siguiente caso. El siguiente caso lo que vamos a hacer es que vamos a alejar nuestro polo norte de la superficie. Entonces nuestro delta B va en esta dirección, las líneas de campo siguen teniendo la misma orientación,
así que estas líneas siguen teniendo la misma orientación. Pero ¿qué nos va a cambiar ahora? Lo que nos va a cambiar ahora es la dirección de la corriente. Este terminal se nos va a volver un terminal positivo y este terminal se nos va a volver un terminal negativo. Así que con respecto a esta, la dirección de la corriente ya iría hacia este lugar, hacia arriba, siguiendo este recorrido de la espira. Ahora, teniendo ya la dirección de la corriente, podemos inferir ya un poco por ley de la mano derecha que el campo magnético inducido que nos genera esta corriente va a ir hacia la izquierda. B inducido. Por último, vamos a analizar los casos que se tienen en cuenta con el polo sur del imán. Lo que vamos a hacer para este caso, por ejemplo, es que vamos a estar retirando el imán de nuestra superficie. Como ya sabemos, las líneas de campo seguirían esta orientación. El delta B, la varianza del campo magnético, iría en esta, y el campo magnético como tal iría en esta dirección. Ahora, la corriente que tenemos seguiría esta dirección hacia abajo, lo cual eso nos convertiría en un terminal negativo, un terminal positivo, y nuestra B inducida iría hacia la derecha. B inducida. Listo. Ahora vamos a analizar el último caso. El último caso en el cual nosotros vamos a acercar el polo sur del imán hacia la superficie perpendicular. En este caso, de nuevo, las líneas de campo van hacia acá. Naturalmente el campo magnético va hacia la derecha. Y la varianza del campo magnético también va esta vez hacia la derecha. Listo. Acá se vuelve a hacer algo evidente también hacia qué lugar se dirige nuestro campo magnético inducido. Pero primero vamos a ubicar la corriente. La corriente va en este sentido, va en sentido contrario del caso anterior. Esto se nos convierte en un terminal negativo, este por aquí en positivo. Y por último, nuestro campo magnético inducido, nuestra fuerza magnética inducida va hacia este lado, hacia la derecha, B sub I. Así que ya con esto tenemos los 4 casos de la ley de Lenz. Con esto ya sabemos por qué en la ley de Faraday hay un signo menos, que es básicamente por esta fuerza magnética inducida, que es la que se opone directamente al movimiento o a la fuerza con la cual fue generada. Y ya con eso también sabemos la relación que tiene el número de espiras, la tensión y también las corrientes inducidas. Como ya tenemos todos los conceptos anteriores completamente claros, podemos saltar a un pequeño apartado de conclusiones. Va a ser demasiado corto, la verdad, pero espero que sea lo suficientemente explicativo. Primero que todo, tenemos que por la ley de Faraday tenemos la relación directa entre el número de espiras y la tensión que vamos a generar con respecto a ese campo magnético. Ok, ahora ya teniendo el campo magnético y teniendo la tensión, sabemos que nosotros lo que estamos haciendo al variar ese campo magnético es aplicar una corriente, una fuerza electromagnética inducida. Esta fuerza electromagnética inducida lo que nos va a generar es una corriente inducida y que esta a su vez nos va a generar un campo magnético inducido. Este campo magnético inducido va a ser completamente opuesto a la fuerza y va siempre a buscar un equilibrio en el sistema. Ahora, ¿esto a qué viene con respecto al transformador? Muy bien, vamos allá.
El transformador inicialmente lo que hace es que transforma de un nivel de tensión a otro nivel, sea más bajo o más alto. Lo que hacemos primero es que aplicamos la fuerza electromagnética inducida a uno de los terminales. En este caso, por ejemplo, si se la aplicamos al terminal positivo. Como le aplicamos ya una fuerza electromagnética, entonces la acción que va a tener con respecto al primer inductor es que va a generar una corriente inducida y un campo magnético inducido. El campo magnético inducido lo que va a hacer es que se va a desplazar por todo el material ferromagnético hasta llegar a la segunda bobina o al segundo inductor. En el segundo inductor se hace el proceso completamente opuesto. Como ya tenemos un campo magnético que está variando, lo que vamos a generar es una fuerza electromagnética inducida a manera de tensión. Ese es el principio completamente básico y a grosso modo del funcionamiento de un transformador.